Me llamo Valentina Reyes Montoya, aunque en los expedientes del Gobierno Federal de los Estados Unidos me conocen como Testigo Protegida 7 Alfa, y en los archivos de la DEA simplemente aparezco como La Paloma. Tengo 41 años. Pasé casi una década dentro de la estructura del cártel de Juárez, no como sicaria, no como halcona, sino como algo mucho más complicado y mucho más peligroso. Fui la mujer que amó a Amado Carrillo Fuentes, el hombre al que llamaban el Señor de los Cielos. Hoy estoy aquí, en una celda de protección dentro de un centro federal en el suroeste de los Estados Unidos, cumpliendo una condena reducida a cambio de cooperación. 12 años. Ya llevo 6. Cada mañana me despierto en la misma cama, con el mismo techo de concreto, con el mismo silencio que solo interrumpen las rejas y los pasos de los custodios. Y cada mañana pienso en él, en su voz, en sus manos, en la última noche que lo vi, cuando me tomó la cara entre las palmas y me dijo que regresaría por mí, que cuando todo terminara, nos iríamos lejos, que había un lugar en el mundo donde nadie nos encontraría. Nunca regresó. Dicen que murió en julio de 1997, supuestamente durante una operación de cirugía plástica en la Ciudad de México. Dicen que su cuerpo fue identificado. Dicen muchas cosas. Yo estuve cerca de ese hombre durante años, lo suficiente para saber que Amado Carrillo Fuentes no era lo que el gobierno quería que la gente creyera, y tampoco era el monstruo sin rostro que pintan en los noticieros. Era un hombre extraordinariamente peligroso, sí, un hombre capaz de ordenar muertes sin pestañear, pero también era un hombre que lloraba escuchando corridos viejos, que me hablaba de su madre con una ternura que no encajaba con todo lo demás, que una vez pasó 3 horas contándome cómo era el olor a tierra mojada en Sinaloa cuando era niño. Lo que voy a contarles ahora no está en ningún expediente, no está en las declaraciones que di al gobierno. Es la verdad que me guardé, la parte que no entregué porque era mía, porque era lo único que todavía me pertenecía después de que me quitaron todo lo demás. Pero ya no tiene sentido guardarla. Ya no tiene sentido proteger a nadie. Los que me podrían hacer daño ya saben dónde estoy, y si quisieran matarme, ya lo habrían hecho. Los que me podrían juzgar ya lo hicieron. Y los que todavía piensan que esa vida tiene algo de glamour, algo de emoción, algo que valga la pena, necesitan escuchar esto. Necesitan escuchar cómo termina realmente una historia de amor dentro del narco. Termina sola, termina encerrada, termina contando los años en una pared de concreto, preguntándote si lo que sentiste fue real o si todo, desde el principio, fue parte de un juego que nunca entendiste del todo. Ustedes creen que saben quién fue Amado Carrillo Fuentes. Creen que saben cómo operaba el cártel de Juárez. Creen que los narcocorridos, las series de televisión y los artículos de los periódicos les dieron el retrato completo. No les dieron nada. Les dieron una postal, bonita, colorida, llena de camionetas y armas y frases que suenan a leyenda. Pero yo vivía adentro. Yo dormí en esas casas, comí en esas mesas, escuché esas conversaciones que nunca debí escuchar. Y lo que vi no tiene nada de glamour. Tiene sangre, tiene miedo, tiene el sonido de un hombre llorando en la oscuridad porque sabe que ya no hay salida. Ese hombre, a veces, era él, y a veces era yo. Voy a contarles todo, desde el principio. Soy de Torreón, Coahuila. Nací en una colonia que se llama La Luz, aunque de luz tenía muy poco. Mi madre lavaba ropa ajena. Mi padre apareció y desapareció de nuestras vidas en ciclos irregulares, como las lluvias en el desierto. Cuando llegaba, traía dinero y problemas en partes iguales. Cuando se iba, solo dejaba los problemas. Éramos 4 hermanos. Yo era la segunda. Crecí sabiendo hacer 2 cosas muy bien: callarme cuando había que callarse y observar. Observar a la gente, leer sus movimientos,
entender qué querían antes de que lo dijeran. Esa habilidad me salvó la vida varias veces. También me metió en todo esto. Terminé la preparatoria de milagro, con notas mediocres y sin dinero para seguir estudiando. Conseguí trabajo en una tienda de ropa en el centro de Torreón, luego en una papelería, luego de mesera en un restaurante que tampoco era gran cosa. A los 19 años me enamoré de un muchacho que se llamaba Rodrigo, que tenía una camioneta nueva y ropa cara y dinero que nunca alcanzaba a explicar del todo bien. No me hice preguntas, o sí me las hice, y decidí ignorarlas, que es peor. Con Rodrigo duré 2 años. En esos 2 años empecé a entender cómo funcionaba el mundo real, el que estaba debajo del mundo que te enseñaban en la escuela. Rodrigo no era nadie importante. Era un halcón, un muchacho de bajo nivel que vigilaba calles y pasaba información. Pero conocía gente, y esa gente conocía más gente. Y así fue como, sin que yo tomara ninguna decisión consciente y drástica, fui entrando en ese círculo. No de golpe, poco a poco. Primero acompañando a Rodrigo a ciertas reuniones donde yo simplemente estaba sentada y sonreía. Luego llevando mensajes, que en ese momento yo no entendía del todo lo que significaban. Luego siendo presentada a personas cuya importancia solo comprendería después. El quiebre real llegó cuando Rodrigo murió. Tenía yo 21 años. Lo mataron un martes por la tarde, afuera de una tienda de conveniencia, 3 tiros en la cabeza. No hubo investigación, no hubo justicia, no hubo nada. Solo el cuerpo, el entierro y el vacío enorme que deja una muerte que el mundo decide que no importa. Mi madre no dijo nada cuando le conté. Solo me miró con esos ojos cansados que tenía y dijo, te lo dije. Y tenía razón, pero eso no servía para nada. 2 semanas después de enterrar a Rodrigo, un hombre llamado Aurelio se presentó en la papelería donde yo había vuelto a trabajar. Era un hombre de unos 40 años, bien vestido, con una calma en los ojos que era casi artificial. Me dijo que era amigo de Rodrigo, que lo sentía mucho, que había escuchado que yo estaba pasando un momento difícil. Me preguntó si necesitaba algo. Yo le dije que no. Él dejó un sobre en el mostrador y se fue. En el sobre había suficiente dinero para pagar 3 meses de renta y la operación de vesícula que mi madre necesitaba desde hacía 2 años y que no podíamos costear. No lo devolví. Eso fue todo. Así de sencillo. Así de complicado. No hubo discurso. No hubo amenazas. No hubo reclutamiento formal. Solo un sobre con dinero en el momento exacto en que yo más lo necesitaba. Y yo lo tomé. Y con eso, sin saberlo del todo, firmé. Porque en ese mundo, cuando alguien te da algo, ya eres parte de algo. Ya debes. Y lo que debes se va cobrando poco a poco, de maneras que al principio parecen razonables y después ya no tienen límite. Aurelio volvió a la semana siguiente. Y a la siguiente. Me fue explicando, con mucha paciencia y muy buenas maneras, en qué consistiría mi colaboración. Nada violento, me dijo. Solo información. Solo presencia en ciertos lugares. Solo ser los ojos y los oídos en espacios donde un hombre no podría entrar sin levantar sospechas. Pero una mujer joven y presentable, sí. Me arreglaron los dientes. Me compraron ropa. Me enseñaron a moverme en ambientes que antes no eran los míos. Restaurantes finos, hoteles de 5 estrellas, reuniones de negocios donde los hombres bebían whisky caro y hablaban en código sobre cosas que yo tardé meses en aprender a descifrar. Tenía talento para eso. Lo reconozco sin orgullo y sin vergüenza, como un dato objetivo. Tenía talento natural para escuchar sin que se notara que escuchaba, para hacer preguntas que no parecían preguntas, para hacer sentir a la gente cómoda y segura. Para ese momento, ya sabía que trabajaba para la organización de Juárez, aunque el nombre de Amado Carrillo
Todavía era para mí solo un nombre que escuchaba en susurros, una leyenda, algo que no tenía cara ni forma concreta. Eso cambió cuando tenía 23 años. Fue en Ciudad Juárez, en una de esas casas que por fuera parecen completamente normales y por dentro son otra cosa. Vigilancia discreta, hombres en las esquinas que fingen no estar ahí, lujos que contrastan con la fachada de barrio. Aurelio me había dicho que esa noche había una reunión importante, que yo estaba ahí para observar y para ser agradable con las personas que me hablaran. Nada más. Entré, saludé a quien me presentaron, tomé una copa de vino que apenas toqué y me senté en un rincón donde podía ver toda la habitación. Él entró como entran las personas que saben exactamente cuánto poder tienen, sin prisa, sin anunciarse, con esa quietud particular que tienen los hombres que no necesitan hacer ruido, porque su sola presencia ya lo dice todo. Alto, de complexión media, con una cara que no era especialmente notable, pero tenía algo, una intensidad concentrada en los ojos oscuros, una atención que cuando te miraba sentías que te estaba viendo de verdad, no de la manera superficial en que la mayoría de la gente mira a la mayoría de la gente. No me habló esa noche. Me miró 2 veces. La segunda vez fue una mirada larga, calculadora, y yo no la esquivé porque si algo me habían enseñado esos 2 años de trabajo, era que esquivar la mirada de las personas equivocadas podía ser peligroso. Así que lo sostuve. Y él asintió muy levemente, casi imperceptiblemente, y siguió con su conversación. A la semana siguiente, Aurelio me dijo que el señor quería conocerme. Así comenzó todo. No voy a romantizar lo que vino después, pero tampoco voy a mentirles diciéndoles que fue solo miedo o solo cálculo. Fue las dos cosas y fue más. Amado Carrillo Fuentes era un hombre que sabía exactamente cómo hablarle a una mujer que había crecido sin que nadie le prestara verdadera atención. Sabía escuchar. Sabía hacer preguntas que iban al fondo. En nuestra primera conversación real, que duró casi 4 horas en una terraza de una casa en las afueras de Juárez, me preguntó cosas que ningún hombre me había preguntado antes. ¿Qué quería yo de la vida? ¿Qué me daba miedo? ¿Qué era lo que más extrañaba de cuando era niña? Y escuchó las respuestas de verdad, con todo su cuerpo, con toda su atención. Era peligroso de una manera que no tenía nada que ver con las armas o la violencia. Era peligroso porque te hacía sentir que eras la única persona en el cuarto, en la ciudad, en el mundo. Y para una muchacha de 23 años que había pasado la vida sintiéndose invisible, eso era devastador. Pero antes de contarles cómo fue ese amor, tengo que contarles todo lo que pasó entre medio, porque no llegué a estar cerca de él sin haber hecho cosas, sin haberme manchado. Necesitan entender eso. No soy una víctima inocente que cayó en manos del mal. Tomé decisiones. Hice cosas. Algunas las hice por miedo, sí, pero otras las hice porque en ese momento quería hacerlas, porque sentía que era parte de algo, porque la adrenalina y el poder y el dinero hacen cosas muy feas con la manera en que ves el mundo y te ves a ti misma. El primer trabajo serio que me dieron tenía que ver con un hombre de negocios de Chihuahua, un tipo que manejaba un par de empresas de importación que eran, como tantas, negocios que por un lado operaban legalmente y por el otro eran parte de la infraestructura de lavado de la organización. Este hombre había empezado a mostrar señales de que hablaba con personas que no debía hablar. No con el gobierno, todavía no, pero sí con personas de una organización rival que en ese momento intentaba meterse en la Plaza de Juárez. Mi trabajo era simple en teoría y complicado en la práctica. Me acercaría a él en un contexto social, establecería confianza y confirmaría o descartaría las sospechas. Me tardé 3 semanas. Asistí a 2 eventos del mismo gremio empresarial donde él participaba. Hice que me presentaran de manera casual
y fui tejiendo una relación que para él era simplemente conocer a una mujer joven y agradable. Para la tercera semana ya me contaba sus preocupaciones sobre la situación en la ciudad, que era como la gente de esos círculos se refería a todo sin decir nada directamente. Y en una cena donde bebió más de lo que debía, me dijo suficiente. No todo, pero suficiente para confirmar que las sospechas eran correctas. Le di mi reporte a Aurelio. No supe qué le pasó a ese hombre de negocios. O sí lo supuse, pero me negué a saberlo con certeza. Esa negación conveniente, esa manera de mirar para otro lado, fue algo que practiqué mucho en esos años y que ahora reconozco por lo que era. Cobardía disfrazada de pragmatismo. Me decía a mí misma que yo solo daba información, que lo que pasaba después no era mi responsabilidad, pero sí lo era. Claro que lo era. Hice ese tipo de trabajo durante casi un año. Diferentes objetivos, diferentes contextos, siempre el mismo método. Entrar, generar confianza, escuchar, reportar. Era buena en eso, y la organización lo sabía. Aurelio me explicó en algún momento que yo era lo que él llamaba un activo limpio, alguien que no tenía antecedentes, que no era conocida, que podía moverse en círculos que para ellos eran inaccesibles. Me pagaban bien, tenía departamento propio, ropa, dinero para mandar a mi familia. Mi madre tuvo su operación, mi hermano menor pudo estudiar. Todo tenía un costo que en ese momento decidí no contabilizar. El segundo encuentro con Amado Carrillo fue en una ciudad diferente. Creo que fue en Culiacán, aunque los lugares de esa época a veces se me mezclan. Habían pasado casi 8 meses desde la primera vez. Yo ya era, para entonces, alguien que los hombres importantes de la organización conocían y respetaban en el sentido específico en que se respeta a alguien útil y discreto. Esa noche, él me buscó directamente, no por intermediarios. Se acercó y me preguntó si recordaba nuestra conversación anterior. Le dije que sí. Me preguntó si había pensado en lo que habíamos hablado. Le dije que sí, aunque la verdad era que había pensado en poco más que eso durante 8 meses. Esa noche me quedé. No hubo presión. No hubo amenaza velada de esas que a veces usaban con otras mujeres. Solo fue una elección que tomé con los ojos abiertos, sabiendo perfectamente quién era él y qué significaba esa elección, o creyendo que lo sabía, que no es lo mismo. Lo que siguió fueron casi 4 años de una relación que no tenía nombre oficial ni forma definida. Yo no era su esposa, tenía varias. Yo no era simplemente una amante más, aunque supongo que desde afuera así se veía. Para mí era, y me cuesta decirlo todavía, lo más parecido a algo real que había conocido hasta ese momento. Y eso me dice mucho sobre el estado en que llegué a esa relación, sobre cuánta soledad y cuánta necesidad de ser vista cargaba conmigo. Él era contradictorio de maneras que todavía me cuesta reconciliar. Podía pasar una tarde entera hablando de literatura. Le gustaba leer. Tenía una biblioteca impresionante en cada una de sus casas seguras, y esa misma noche tomar una decisión que implicaba la muerte de varias personas, sin la menor señal de conflicto interno. Podía ser genuinamente tierno, de una ternura que no parecía actuada, y minutos después convertirse en algo que ya no reconocías. No era bipolar en el sentido clínico, o al menos eso no era lo principal. Era que vivía en un mundo donde las reglas normales de la moralidad no aplicaban, donde había construido su propia ética interna que justificaba todo dentro de su propia lógica. Me habló de su infancia, de su hermano Cipriano, de cómo había llegado a ser lo que era, no como justificación, sino como explicación, que es diferente. Me dijo una vez, y lo recuerdo exactamente porque me impactó la manera en que lo dijo, que él nunca había pedido nacer en el lugar que le tocó nacer, pero que dado que le había tocado, había decidido llegar lo más lejos posible dentro de ese mundo y no en otro.
que si hubiera nacido en una familia diferente, tal vez habría sido arquitecto. Lo dijo sin nostalgia, solo como un hecho contrafáctico. Pero algo en sus ojos en ese momento, una sombra muy breve, me hizo pensar que no era completamente verdad, que había algo ahí que dolía. Durante esos años, mi rol dentro de la organización evolucionó. Ya no era simplemente alguien que asistía a reuniones y reportaba. Estaba, de facto, cerca del núcleo. No en las reuniones operativas, no en las decisiones de plaza, pero en los espacios informales donde se decían las cosas importantes, yo estaba, y escuchaba, y guardaba, y a veces, porque él me lo pedía directamente, le daba mi opinión sobre personas o situaciones. Eso era más peligroso de lo que parecía, porque cuando tus palabras empiezan a tener peso en ese nivel, también empiezas a tener enemigos que no conoces. Conocí a muchas personas en esos años. Algunos ya están muertos, otros están presos. Unos pocos, muy pocos, lograron salir y construir algo diferente, aunque nunca se sale realmente, solo cambias de tipo de jaula. Conocí a hombres que habían empezado igual que yo, con necesidad y con la idea de que sería temporal, y que 20 años después seguían ahí sin poder imaginarse nada diferente. Conocí a mujeres que habían perdido hijos en esa vida y que de alguna manera seguían adelante. Conocí la lealtad y la traición con la misma frecuencia, con la misma naturalidad, como si fueran dos caras de la misma moneda que todo mundo cargaba. Hubo un momento específico, creo que fue a los 2 años de estar cerca de Amado, cuando vi algo que me cambió de una manera que tardé tiempo en procesar. Fue en una reunión a la que yo no debería haber asistido, a la que llegué porque los tiempos se cruzaron y la logística falló y nadie me dijo que me fuera a tiempo. Vi cómo se tomaba una decisión sobre un grupo de personas. No entraré en detalles, porque parte de mi acuerdo con el gobierno incluye ciertos límites, pero fue suficiente para que yo, por primera vez de manera visceral y no intelectual, entendiera de verdad la escala de lo que estaba sosteniendo con mi presencia. No con mis manos directamente, pero con mi presencia, con mi silencio, con mi utilidad. Esa noche no dormí. Y al día siguiente, cuando Amado me preguntó si algo estaba mal, le dije que no, porque ya para entonces sabía que expresar dudas o incomodidad sobre ciertas cosas era un lujo que no me podía permitir. No porque él me hubiera amenazado explícitamente, sino porque el ambiente completo era así. La duda era debilidad, la debilidad era peligro, el peligro era inmanejable. Así que guardé lo que había visto y lo que había sentido en el mismo cajón donde guardaba todas las otras cosas que no podía procesar, y seguí adelante. Así funciona eso, no con una sola decisión dramática de venderse al diablo, con miles de pequeñas decisiones de callar, de seguir, de no mirar, hasta que un día volteas y ya no sabes dónde quedó la persona que eras antes. Y lo más aterrador es que en ese momento tampoco te importa demasiado, porque la persona que eras antes era alguien asustada y pobre y sola. Y ahora, aunque estás en algo horrible, por lo menos no estás sola y no tienes miedo de pagar la renta. La promesa llegó en un contexto que lo hacía todo más complejo. Fue en 1996, poco más de un año antes de su muerte o desaparición, o lo que fuera que pasó en julio del 97. El ambiente alrededor de Amado había cambiado notablemente en los meses previos. Él estaba más callado, más dentro de sí mismo. Las reuniones con sus más cercanos se habían vuelto más frecuentes y más tensas. Había presión de todos lados, del gobierno federal, que en ese periodo tenía sus propias contradicciones internas sobre cómo manejar la situación, de otras organizaciones que olían debilidad o cambio, de personas dentro de su propia estructura que tenían sus propias agendas. Una noche, en una de las casas que usábamos en Sonora,
después de que él había tenido un día particularmente difícil, que yo había podido leer en la rigidez de sus hombros y en la manera en que miraba a través de las personas en lugar de a las personas. Se sentó a mi lado y me dijo que estaba pensando en desaparecer, no en morir, en desaparecer, que había estado hablando con ciertas personas sobre la posibilidad de dejar todo, cambiar de cara literalmente, salir del país, empezar algo diferente en algún lugar donde nadie lo conociera. Yo lo escuché sin interrumpir. Lo que me describía no era un plan específico todavía, era más un deseo, una fantasía de escape que probablemente todos los hombres en su posición tienen en algún momento. Pero en él sonaba más concreto que una fantasía. Había detalles, había pensado en lugares, había pensado en nombres falsos. Y en un momento de esa conversación me miró y me dijo, «Tú vendrías conmigo si yo te lo pidiera». No era una pregunta, era casi una afirmación, con el tono de alguien que ya sabe la respuesta, pero necesita escucharla en voz alta. Le dije que sí. Me dijo que cuando llegara el momento me avisaría, que tenía que hacer ciertas cosas primero, arreglar ciertos asuntos, asegurarse de que ciertas personas estuvieran protegidas. Me dijo que confiara en él, que me había prometido cosas antes y las había cumplido, y que ésta también la cumpliría. Y yo lo creí. Dios mío, lo creí completamente. No porque fuera ingenua, aunque en eso sí lo era, sino porque quería creerlo. Porque la idea de una salida, de que todo ese mundo terrible pudiera tener un final diferente al que yo, en mis momentos de honestidad brutal, sabía que le esperaba, era demasiado tentadora para no aferrarme a ella. Esa promesa se convirtió en algo a lo que yo volvía cuando las cosas se ponían demasiado pesadas, en una luz pequeña al final de un túnel muy oscuro. Fue la promesa más cara que me hicieron en mi vida. Los meses siguientes fueron extraños. Amado empezó a ausentarse más, a ser menos accesible, y cuando estaba presente, estaba claramente en otro lugar con la mente. Aurelio, que seguía siendo mi punto de contacto principal en la estructura, me dijo en una ocasión, con esa manera suya de decir cosas sin decirlas, que el Señor estaba pasando por un periodo de cambios importantes, que yo debía ser paciente, que las cosas se resolverían. En esos meses yo seguí trabajando. No tenía opción de no hacerlo, y además no sabía qué más hacer. Era lo único que conocía para ese entonces, y las personas que había sido antes de eso eran ya tan lejanas que no podía imaginar cómo volver a serlas. Hice varios viajes a distintas ciudades, siempre como lo que parecía ser, una mujer de negocios, discreta y bien presentada. Llevé información, hice contactos, asistí a reuniones donde mi trabajo era escuchar y recordar. En una de esas misiones, en la Ciudad de México, algo pasó que me puso en una posición nueva y mucho más peligrosa. Entré en contacto, de manera que en ese momento pareció casual, pero que después entendí no lo era, con un hombre que trabajaba para una agencia del gobierno. No voy a ser más específica que eso. Este hombre sabía quién era yo, sabía para quién trabajaba, y me dijo que si yo quería, había una manera de salir, que había un programa, que había protección. Le dije que no me interesaba, y lo reporté a Aurelio esa misma noche. Era lo que se esperaba de mí. Era lo que debía hacer según todas las reglas del mundo en que vivía. Y en ese momento lo hice sin dudarlo, porque para mí todavía había una salida diferente a la que ese hombre del gobierno me ofrecía. Todavía tenía la promesa de Amado. Todavía creía en ella. Julio de 1997 llegó como llegan todos los meses, de repente, sin aviso, sin darte tiempo de prepararte. Yo estaba en Juárez cuando se empezaron a correr los rumores. Primero los rumores vagos, esos que circulan en ese ambiente como vapor, que algo había pasado, que alguien importante estaba en el hospital,
que había habido un problema. Luego, los rumores más específicos, que el señor había tenido complicaciones en una cirugía, que estaba grave, que ya no estaba. No lo creí de inmediato. No quería creerlo. Busqué a Aurelio y no lo encontré. Busqué a otras personas de confianza dentro de la estructura y nadie me daba una respuesta directa. Todos tenían esa cara de quien sabe algo, pero no puede o no quiere decirlo. La confirmación llegó de la manera más brutal posible, a través de las noticias. La televisión, los periódicos, el rumor que ya para ese momento era oficial. Amado Carrillo Fuentes había muerto en la madrugada del 4 de julio de 1997 en una clínica de la Ciudad de México, durante una operación para cambiar su apariencia. Tenía 41 o 42 años, dependiendo de qué fuente le creyeras. El gobierno mexicano confirmó la muerte. Presentaron el cuerpo, o lo que decían que era el cuerpo. Hubo un cirujano que también apareció muerto después, y otro que desapareció. Yo estaba sola en un cuarto de hotel cuando lo vi en la televisión. No lloré de inmediato. Eso es lo extraño. No lloré. Me quedé sentada mirando la pantalla durante mucho tiempo, como si la miraba el tiempo suficiente iba a dar marcha atrás y mostrarme algo diferente. Después de un rato largo, sí lloré. Lloré de una manera que no recuerdo haber llorado antes ni después. No solo por él, aunque sí por él, sino por todo lo que representaba su muerte para mí, la salida que ya no existía, los años que había gastado en algo que terminaba así, la promesa rota. ¿Realmente murió? Hasta el día de hoy no tengo certeza absoluta. Hay cosas que vi y escuché en los meses anteriores a julio del 97 que siembran una duda. Hay detalles en la historia oficial que no encajan con lo que yo sabía sobre cómo operaba ese hombre, pero tampoco tengo pruebas de nada diferente. Solo tengo dudas. Y las dudas, en ese caso, son una carga de su propio tipo, porque si murió, perdí a alguien que amaba, y si no murió, decidió desaparecer sin cumplir su promesa. No sé cuál de las dos opciones duele más. Lo que sí sé es que con su muerte o desaparición, mi posición dentro de la organización cambió radicalmente de la noche a la mañana. El cártel de Juárez no desapareció con Amado, por supuesto. Sus hermanos tomaron control, la estructura siguió funcionando, pero el ambiente cambió. La gente que había estado cerca de él, que había tenido acceso a él, pasó automáticamente a ser objeto de sospecha. Éramos potenciales fuentes de información comprometedora. Éramos riesgos. Y los riesgos, en ese mundo, se manejan de una manera muy específica. Esto fue lo que me tomó demasiado tiempo entender, y ese tiempo casi me costó la vida. Los meses siguientes a la muerte de Amado fueron los más tensos de toda mi experiencia dentro de esa organización. Seguí trabajando porque no sabía qué más hacer, y porque dejar de trabajar sin autorización explícita era también peligroso. Pero algo había cambiado en cómo me trataban las personas a mi alrededor. Había una distancia nueva, una frialdad. Las personas que antes eran accesibles, ahora tardaban en responderme o no respondían. Aurelio, cuando por fin lo vi, tenía algo diferente en los ojos, algo que no pude identificar de inmediato, pero que después, con la perspectiva que da el tiempo, reconozco como lástima, o quizás miedo. Empecé a prestar más atención. Siempre había sido buena observando, y ahora esa habilidad que me había ganado un lugar en ese mundo se volvió también mi mecanismo de supervivencia. Empecé a notar patrones. El muchacho que normalmente me seguía a distancia discreta para mi protección, a veces iba acompañado de alguien diferente. Las casas donde me alojaban cuando viajaba eran distintas a las de antes, más aisladas, con menos personas alrededor. Cosas pequeñas, cada una explicable por sí sola, que juntas formaban un patrón que no me gustaba. Hubo una noche en Ciudad Juárez, a unos 8 meses después de julio del 97,
que lo hizo todo claro. Estaba en una casa que usábamos como punto de encuentro cuando escuché una conversación que no iba dirigida a mí. Dos hombres, ninguno de los cuales sabía que yo estaba al otro lado de esa pared, hablando en voz baja, pero no lo suficientemente baja. No escuché todo, pero escuché suficiente. Mi nombre. Y la frase que en ese mundo tiene un significado imposible de malinterpretar. Ya es tiempo. Salí de esa casa esa misma noche, con lo que podía llevar en una bolsa. No le avisé a nadie. No pedí permiso. No le expliqué nada a nadie. Simplemente me fui. Tenía dinero guardado. No mucho, pero algo. En una cuenta que nadie dentro de la organización conocía, que había abierto años atrás con una identidad que no era la mía principal, como medida de precaución que en ese momento fue más instinto que estrategia. Tomé ese dinero. Fui a Monterrey primero, luego a Guadalajara, moviéndome constantemente, usando efectivo, evitando lugares donde podría ser reconocida. Duré casi 4 meses así, en ese movimiento perpetuo, antes de que entendiera que no tenía a dónde ir. Los recursos se acababan. La tensión de vivir así, vigilando constantemente, sin dormir bien, sin poder hablar con nadie de confianza, empezó a cobrar su factura física y mental. Y fue en ese estado de agotamiento extremo cuando volví a pensar en el hombre del gobierno que me había abordado en la Ciudad de México, el que yo había rechazado y reportado 1 año y medio antes. No sé cómo hice lo que hice a continuación. Sé que fue la decisión más difícil de mi vida, más que cualquier cosa que hubiera hecho dentro del narco, que al menos tenía su propia lógica interna. Esto requería saltar al vacío sin saber si había algo abajo que me fuera a sostener. Encontré la manera de hacer contacto. No entraré en los detalles específicos, porque algunos todavía son sensibles desde el punto de vista de las personas que me ayudaron. Lo que puedo decir es que tardé 2 semanas en establecer comunicación y que cuando finalmente estuve frente a personas del gobierno que podían ofrecerme algo, las negociaciones no fueron rápidas ni fáciles. Ellos querían información, mucha información. Detalles sobre operaciones, sobre personas, sobre movimientos de dinero, sobre todo lo que yo había visto y escuchado en esos años. Yo quería protección. Quería que no me mataran y quería, aunque suene pequeño comparado con todo lo demás, que le llegara algo a mi familia. El proceso tomó meses, meses de ir y venir, de dar un poco y recibir garantías, de verificar que las garantías eran reales, de dar más. Fue un proceso agotador y humillante en muchos sentidos, porque cuando estás al otro lado de esa mesa, eres exactamente lo que siempre fuiste para la organización, un activo. Solo que ahora el activo eres tú misma, y el precio se negocia en términos de años de libertad y niveles de protección. Me detuvieron formalmente en febrero de 1999, o me entregué formalmente, que es más preciso. El arresto fue una especie de teatro acordado de antemano, necesario por razones legales, y para que no quedara registro claro de la cooperación previa. Me procesaron. Me acusaron de varios cargos, algunos de los cuales reflejaban cosas que realmente había hecho, y otros que eran parte del acuerdo para darle a todo una apariencia de proceso normal. Mi abogado, que también era parte del acuerdo, negoció la sentencia. 12 años con posibilidad de reducción por buen comportamiento y cooperación continua. La detención en sí fue, paradójicamente, uno de los momentos de mayor alivio que recuerdo de esa época. No la cárcel, que no tiene nada de alivio, sino el momento específico del arresto, cuando por fin había algo concreto frente a mí, una situación definida, un proceso con reglas, aunque fueran reglas de otro tipo de sistema. Después de meses de huir sin saber exactamente de qué ni hacia dónde, la certeza, aunque fuera la certeza de la prisión, tenía algo casi reconfortante.
Eso probablemente les dice mucho sobre el estado mental en que llegué a ese momento. El primer año dentro fue el más difícil. No por la cárcel en sí, aunque la cárcel tiene sus propios horrores que no necesito describir, porque cualquiera puede imaginárselos, sino por el proceso de ir despojándome de todo lo que había sido durante casi una década. Cada sesión con los investigadores, cada declaración formal, cada documento firmado, era también una forma de inventario. Esto hice, esto vi, esto soy. Y ese inventario, cuando lo ves completo, cuando no puedes mirar para otro lado, porque alguien con un grabador y una cara neutral te está haciendo mirar, es devastador. El proceso de cooperación duró varios años. Incluso ahora, ocasionalmente, hay preguntas. Hay cosas que siguen siendo relevantes. El mundo del narco no desapareció con Amado Carrillo, obviamente. Mutó, se fragmentó, se reorganizó. Personas que yo conocí hace 20 años siguen operando de maneras diferentes. Y lo que yo sé, aunque ya esté desactualizado en muchos aspectos, sigue teniendo valor en algunos contextos. Llevo 6 años aquí. He tenido tiempo, demasiado tiempo, para pensar, para revisar decisiones, para entender cosas que en ese momento no entendía, para perdonarme algunas cosas, no demasiadas, y para aceptar que otras simplemente no tienen perdón posible y que tengo que aprender a cargar con eso de la manera más funcional posible. Pienso en Amado con más frecuencia de lo que quisiera admitir, no con romanticismo, ya no, o al menos eso me digo, sino con esa mezcla rara de lo que fue real y lo que fue una ilusión que construí porque la necesitaba. Creo que hubo algo genuino de su parte, dentro de los límites de lo que un hombre como él podía ofrecer. Creo que la promesa la hizo en serio en ese momento, pero también sé que las promesas que se hacen en ese mundo, incluso las que se hacen en serio, tienen la vida útil de las condiciones que las rodean. Y las condiciones cambian, las personas cambian o desaparecen. Lo que me llevo de todo esto, lo que quisiera poder pasarle a alguien más joven para que no tenga que aprenderlo de la manera en que yo lo aprendí, es esto. No hay romance en esa vida. Hay dinero hasta que no lo hay. Hay poder hasta que el poder se vuelve contra ti. Hay amor, quizás, aunque sea del tipo torcido y sin futuro. Pero todo eso tiene una fecha de vencimiento. Y cuando vence, te quedas sin nada, sin identidad, sin familia que no esté comprometida o en peligro, sin amigos que no sean riesgos o amenazas, sin la capacidad de confiar en nadie lo suficiente para no estar siempre vigilando. Y aquí, en esta celda de concreto, en un estado que no nombraré de un país que no es el mío, con un número en lugar de nombre y con una historia que el gobierno guarda en carpetas clasificadas, tengo exactamente lo que merece alguien que tomó las decisiones que yo tomé. No más, no menos. Cuento esto porque ya no tiene sentido no contarlo, porque el silencio ya no me protege, y porque si algo de lo que digo le sirve a alguien, a una sola muchacha de alguna colonia, con un nombre esperanzador y una realidad difícil, para que piense 2 veces antes de aceptar el sobre que le dejan en el mostrador, entonces esta historia tiene algún sentido más allá del puro peso de lo que costó vivirla. No lo hace, no la acepta. No importa lo que la vida le esté haciendo en ese momento. No importa cuán cerradas parezcan las otras puertas. Hay algo al otro lado de ese sobre que usted no puede ver todavía. Y cuando pueda verlo, cuando entienda la escala de lo que está sosteniendo, va a ser demasiado tarde para soltar. El narco no es una historia de amor con mala suerte al final. Es un sistema diseñado para extraer todo lo que tienes, incluyendo las partes de ti que ni sabías que tenías, y dejarte con nada. Te convierte en herramienta. Y cuando las herramientas se desgastan o se vuelven peligrosas, se descartan. Yo soy la prueba de eso. Sentada aquí, con mi número de caso
y mi celda, y mis 6 años hechos, y mis 6 que quedan, con el recuerdo de un hombre que me prometió un lugar lejos de todo esto y que nunca vino por mí, con el peso de todo lo que callé cuando no debí callar, y todo lo que hice cuando debí haber corrido en la otra dirección. Amado Carrillo Fuentes nunca regresó por mí, y yo me quedé esperando en un mundo que ya no tenía lugar para mí, hasta que ese mundo decidió que yo era un problema. Esa es la historia real, sin corridos, sin glamour, sin final abierto donde el personaje escapa al atardecer. Solo esta celda, solo este silencio, solo esta verdad que les dejo a ustedes porque a mí ya no me sirve para nada, pero quizás a alguien sí. No lo olviden.